Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hemos dejado la puerta abierta. Ay, Eh, ¿Qué tal? perdón. Bienvenidos a un nuevo webinar en el cual pues queremos empezar con una pregunta. ¿Hace falta ser grande para ser un héroe? ¿Qué pensáis? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la Universidad Complutense. Hoy es fiesta porque ha empezado ya la Semana Santa, pero nos hemos escapado, nos hemos metido aquí dentro y estamos ahora ahí dentro con vosotros, ¿vale? Que estamos aquí Sandra, Inés y Hola. yo, Paco, que somos el grupo de seguimiento de biodiversidad. Y bueno, ya sabéis que el CIEA de la Casa de Campo nos permite, ellos verán lo que hacen, nos permite meternos un poquito ahí en vuestras casas o en vuestros aparatos para contaros cosas sobre los artrópodos. Así que, bueno, pues vamos a comenzar este seminario que tiene por título, como podéis ver, Los artrópodos, pequeños grandes héroes. Tiene nombre peliculero, ¿no? Pues básicamente hoy de lo que vamos a hablar son de unos bichos pequeños, diminutos, a veces que tienen 6, 8 o más patas, ¿no? Y muchas veces pasan desapercibidos, casi tanto que muchas veces ni siquiera nos enteramos que están ahí, ¿no? Pero lo cierto es que aquí en nuestra casa, en nuestro planeta Tierra, pues cumplen con una serie de hazañas o gestas que si no lo hicieran, el planeta no sería lo mismo, ni para ellos, ni para la vida en la Tierra, ni para nosotros. O sea, sus acciones heroicas, pues son, desde nuestro punto de vista, fundamentales. En este webinar vamos a conocer historias sorprendentes. Algunas de ellas ya hemos hablado y las pasaremos un poquitín más rápidas. Nos vamos a centrar en algunas que a lo mejor no conocéis tanto. Pero el objetivo de este webinar es que cuando termine, pues posiblemente comencéis a admirar como mínimo alguno de estos bichejos, ¿no? Decimos bichejos siempre, no de forma despectiva, ¿vale? Sino de forma cariñosa. Igual que yo llamo a mis hijas, pues eso, mocos, ¿no? Así que, pues tenedlo eso en cuenta. A ver si cuando terminemos os queda ahí el pozo de, fíjate que esto no lo sabía y, uff, hay que estar súper agradecido por la existencia de estos bichejos, ¿no? Pues vamos a comenzar. ¿Qué es un héroe? Menuda pregunta, ¿no? Es un preguntón. Vivimos tiempos inciertos, ¿no? Tiempos muy extraños, raros. Va todo muy rápido, ¿no? A veces nos da la sensación como que necesitamos héroes o la figura de héroes, ¿no? Para, quién sabe, ¿no? Para orientarnos, para tenerles de referencia, ¿no? Pero ¿qué es un héroe en realidad? Cuando nos hacemos a la idea, o cuando pensamos en un héroe, pensamos en grandes gestas, en aventuras, en fuerza, pensamos en, yo qué sé, en superhéroes con capas, ¿no? Algo así, ¿no? Pero fijaos que de los que vamos a hablar hoy son de unos bichos, ¿no? Que son los verdaderos héroes. Son bichos que actúan silenciosamente, contribuyen a que todo salga perfecto y todo vaya fenomenal. No piden nada a cambio, ¿no? Y, y además eso, que pasan totalmente desapercibidos. Eh, estos héroes no han venido como Bruce Willis o como, yo qué sé, alguno de estos de Capitán películas de América. acción a salvarnos, ¿no? Estrictamente, ¿no? Nuestras vidas, ahí en el último momento agarrarnos porque nos caemos por el acantilado. No. Han venido un poco a demostrar que con esta acción sencilla, despacito, en silencio, eh, pues contribuyen todos a mantener la estabilidad y
la supervivencia de la diversidad en este planeta, ¿vale? Los héroes de los que vamos a hablar hoy, pues no aparecen desafortunadamente en muchas películas, salvo excepciones, ¿vale? Como esta que tenéis aquí. De hecho, si recordáis, no creo que os haga ningún spoiler, ¿verdad? Si os comento de qué va esta... Creo que no, ¿no? No, ¿verdad? Y Pero... si no, pues que, mira, Y, que sí, y algún adulto a lo mejor ha visto alguna película similar, como Los Siete Magníficos o Los Siete Samuráis, que es básicamente lo mismo, ¿no? Que la película va directamente de unos bichos diferentes entre sí, que tienen habilidades cualesquiera, ¿no? Diversas, pero que la gente, el resto de insectos, les empieza a tratar como héroes para que les defiendan frente a la amenaza, una amenaza, ¿no? Un posible peligro. Y entonces ellos dan lo mejor de sí con esas habilidades que tienen y demuestran ser realmente héroes, ¿no? Muchas veces es encontrar tu puesto o tu situación en el mundo. Estos nos la tienen más que ganada porque ya la han encontrado desde hace millones de años, ¿no? Y muchas veces también es creerte lo que los demás creen de ti, ¿no? Al final, muchas veces nosotros nos victimizamos y tenemos síndrome de impostor, ¿no? De qué estamos haciendo, no me lo creo. Pues también nos están... Bueno, esto lo voy a dejar para el final, ¿no? Pero así en resumen, nos están un poco recordando lo mejor de nosotros y lo que podemos dar. Pero bueno, no voy a meterme en esto, ¿vale? Simplemente quiero decir que con su trabajo incansable y con este trabajo a todas luces invisible, que lo damos por hecho, ¿no? El trabajo, las funciones que hacen los artrópodos mantienen el planeta y la vida en él sostenible de una manera perfecta, ¿no? Este webinar, por tanto, es un homenaje a... Bueno, la verdad es que todos los que hacemos son un homenaje a los sí, artrópodos, ¿no? desde luego. Pero bueno, es un homenaje al recuerdo de estas funciones que hacen para darle las gracias, ¿vale? Últimamente oigo mucho por ahí lo de que hay que agradecer en vez de criticar, ¿no? Pues vamos a darle las gracias a los artrópodos. Venga, un aplauso. Bueno, pues a veces ni nos enteramos, pero nos reciclan los residuos, nos alimentan, no sé. Bueno, vimos en el webinar anterior, no sé si lo visteis, que muchos de ellos, sin embargo, pues a veces les acusamos con falsos mitos, falsas noticias, ¿no? Y como veremos en algún webinar dentro de un par, en junio o así, veremos que mucha gente les tiene asco, les tiene miedo, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo es normal, es la cultura muchas veces que nos impulsa pues, a reaccionar de esa forma, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar quitar esa idea, ¿vale? Vamos hoy a ver 3 grandes bloques de funciones que hacen estos pequeños grandes héroes, ¿vale? Por un lado, vamos a ver un bloque de servicios que nos producen, que son lo que he llamado servicios invisibles, que son básicamente los servicios ecosistémicos que nos proporcionan los artrópodos, ¿vale? Considerando servicio ecosistémico como la parte del engranaje que mantiene la vida y los ecosistemas en continuo funcionamiento, ¿vale? Bien. Por otro lado, vamos a ver otro bloque de hazañas que realizan estos bichejos, que tiene que ver con que ellos son la clave para que tengamos un futuro sostenible. Bueno, lo vamos a ver, luego vamos a explicar. De todas formas, cualquiera de estos 2 bloques ya los hemos hablado y lo vamos a pasar un poco corriendo, ¿vale? Lo vamos a nombrar, los voy a citar un poco, algunas de estas ideas para recordarlos, ¿no? De algunos webinars anteriores, pero sobre todo nos vamos a centrar hoy en el bloque relacionado con aspectos de salud, supervivencia humana y ciencia, cómo nos influyen o nos inspiran estos bichejos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí con esos 3 iconos vamos a empezar a ver cada uno de estos bloques, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a empezar con los servicios invisibles, que aunque muchas veces, como os decía antes, no lo veamos, la vida en el planeta no sería lo mismo si estos bichejos no estuvieran
pues haciendo su función, ahí como enanitos trabajando todo el rato, ¿no? Hacen de todo, ¿no? Polinizan nuestros cultivos, nos dan de comer, purifican las aguas, enriquecen el suelo, ¿no? Hacen un montón de cosas. Son como un pequeño ejército silencioso que sin necesidad de aprobación, pues están ahí, taca, 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 trabajando para su supervivencia, pero para también la supervivencia de la vida en la Tierra y nuestra. Eh, y fijaros que esto lo hacen sin recibir ningún salario, ¿no? Que muchas veces buscamos el fin de todo lo que hacemos. Lo hacen básicamente porque necesitan sobrevivir, ¿no? Es su manera de supervivencia. Hoy vamos a hacer, primero, como os he dicho, una parada rápida, una visión rápida sobre estos servicios y sobre el siguiente bloque, porque nos vamos a dedicar sobre todo al otro. Bien, bueno, pues fijaos que he dividido los servicios ecosistémicos en 4 grandes grupos. Esto no lo he dicho yo, esto lo dicen los grandes ecólogos, ¿no? Los servicios ecosistémicos que nos proporciona la biodiversidad se pueden dividir en 4 grandes bloques. El primer bloque es lo que llaman servicios de regulación. ¿Qué significa esto? Pues son actividades, servicios, prestaciones que nos van a hacer los artrópodos con el fin de mantener la homeostasis o la resiliencia de los ecosistemas, ¿vale? Entonces, a lo mejor con esta palabra no la conocéis o con este nombre del grupo, ¿no? Pero sí vais a conocer, por ejemplo, lo que es la polinización. La polinización es un sistema de regulación, porque lo que hace es mantener el ciclo de las plantas y, por tanto, de toda la producción primaria y de la cual van a depender el resto de cadenas, ¿no? Los servicios de polinización pues los realizan, como ya sabéis, diferentes tipos de artrópodos, desde, bueno, sobre todo insectos, ¿vale? Pero pues desde lepidópteros como mariposas y polillas, himenópteros como abejas, algunas avispas, algunas hormigas, coleópteros, dípteros, ¿no? Sírfidos, taquínidos, bombílidos. Hay diferentes grupos de artrópodos que realizan este servicio de polinización. Ya hemos hablado en algún webinar sobre la polinización y lo importante que es, que más del 70, creo que eran entre el 70 y el 90% de las plantas que nosotros nos comemos están polinizadas por los insectos, para que recordéis la importancia que tienen. Por otro lado, realizan control biológico. ¿Quiénes realizan este control biológico? Pues cualquier artrópodo depredador de otros animales que, por unas razones u otras, pues si se van de las manos, pues pueden ser, desde el punto de vista antrópico, considerados plagas. Entonces, ¿qué hacen muchos de estos artrópodos depredadores? Pues básicamente ocupan su función en las cadenas tróficas y entonces mantienen a raya las poblaciones de estas posibles poblaciones de animales que podrían a lo mejor salirse de madre y montar pues algún desastre, ¿no? Económico principal, ¿no? O ecológico o del tipo que sea. Pues aquí entrarían arañas, entrarían algunos insectos depredadores, por ejemplo, tipo mantis. Podéis incluir todo lo que queráis. Luego hay otros artrópodos que, como servicio de regulación, lo que hacen es reciclar la materia orgánica, volver a meter todos los nutrientes al sistema. Esto lo realizan desde animales recicladores de materia orgánica en descomposición, como pueden ser animales necrófagos, pues moscas, escarabajos, etcétera, como por ejemplo animales coprófagos, los excrementos de los animales, que también los reciclan, como por ejemplo también reciclan o purifican las aguas, ¿no? Muchos crustáceos que filtran y depuran muchas aguas, etcétera. Y otro servicio de regulación no tan contemplado, porque siempre pensamos en dispersadores de semillas, pues, por ejemplo, las aves, algunos mamíferos. Bueno, pues los insectos son los mayores dispersores de todas las semillas, contando principalmente, como veis ahí, con las hormigas. Las hormigas son las que más movilizan las semillas, las entierran, no son las únicas, hay también escarabajos, hay de todo, ¿no? Que pueden pues, dispersar las semillas y hacer pues, que éstas se encuentren en un lugar adecuado para germinar. ¿Vamos con otro bloque de servicios? Venga, pues vamos a ver los servicios de sostenimiento. Bueno, vuelvo a repetir, cualquiera de estos servicios que estamos viendo los hemos tratado en algún webinar anterior. Es un repaso, pero es que no dejan de ser
acciones heroicas de estos bichejos por las que tenemos que estar agradecidos. Porque si no existieran, imaginaos, es que, el sustento de la vida en la Tierra sería imposible, ¿no? Y precisamente estos son los que voy a hablar ahora, los servicios de sostenimiento. Estos son servicios fundamentales que sin la existencia de estos servicios, la vida en la Tierra no podría prosperar. Y uno de ellos es la formación del suelo, ¿vale? Estamos acostumbrados a pisar el suelo, a vivir ajenos a ese medio que parece compacto, hostil y que no... Pero fijaos que el suelo, y esto lo recordaréis de cuando estamos en el cole, pues tiene muchas capas, ¿vale? Y esas capas no se han formado así por azar. Esas capas se han formado por la existencia de la vida en medios terrestres y porque hay animalitos que han ido descomponiendo y formando y movilizando todos los minerales y toda la materia orgánica en descomposición, ¿vale? Para integrarla de esa manera, formando pues ese entramado intersticial de diferentes tipos de granos y tamaños, ¿no? En los que viven muchos de estos organismos, ¿no? Aquí podemos citar hexápodos como los colémbolos, los dipluros, los proturos, yo que sé, arácnidos o quelicerados como ácaros, estos pseudoescorpiones, miriápodos, como, yo que sé, entraría... Os podéis imaginar, entran muchísimos organismos que son invisibles, porque normalmente no miramos el suelo, no miramos lo que hay ahí dentro, ¿no? Y son tan pequeñitos que pasan totalmente desapercibidos, no entran dentro de nuestros rangos de tamaño, ¿no? Comprensibles. Y luego otro servicio de sostenimiento que no existiría, que hace posible la vida en la Tierra y sin la cual no existiría nada, pues es el ciclo de los nutrientes. La importancia de los artrópodos en las cadenas tróficas no es fundamental, es primordial. Primordial. Son los consumidores primarios, en primer lugar. Luego también hay consumidores secundarios, terciarios, etc. Pero es que son en el mar o en medios acuáticos, todas las larvas de los crustáceos, todos forman el plancton del cual se alimentan, pues imaginaos todas las cadenas tróficas, es la base de todas las cadenas tróficas, ¿no? Hasta de los grandes vertebrados que dependen de ellos. En medios terrestres, pues imaginaos, desde estos mismos que forman el suelo hasta, por ejemplo, todas las larvas de todos los insectos holometábolos que realizan ciclos completos, ¿no? Metamorfosis completas, como por ejemplo de mariposas, escarabajos, etcétera. Todas esas larvas que son básicamente acumuladores de energía y de recursos, que son el alimento fundamental de muchas aves, lagartos, mamíferos. Entonces, fijaos que esto pasó ya en la historia del planeta. Los ostrácodos dominaban ahí el medio marino y debido a un gran cataclismo, creo que fue en el Devónico más o menos, no me acuerdo, el 90% de los ostrácodos, que son unos crustáceos, desapareció. Bueno, pues las cadenas tróficas, ¡pum!, se vinieron, colapsaron y tardaron millones de años en volver otra vez a la normalidad. Así que fijaos lo que puede suponer la pérdida de, pues yo qué sé, de unos cuantos, yo qué sé, de un virus, por ejemplo, que afectara a todas las larvas de todos los artrópodos. O sea, sería tremendo, ¿no? Sería devastador. Vamos a otros servicios, venga, que me estoy enrollando mucho. Y esto era un resumen. Servicios culturales y científicos. Estos son los más naif, los más antrópicos, los más prescindibles de todos, porque dependen de nosotros. Les estamos dando importancia porque el hombre está aquí sobre la faz de la Tierra, pero si no, no les daríamos ninguna importancia. Como pueden ser, por ejemplo, la bioindicación. Para nosotros es muy útil, por ejemplo, conocer animales y cómo reaccionan estos frente a cambios en los ecosistemas, porque hay algunos animales, algunos grupos de animales, que según cómo cambian, nos están informando de la diversidad que hay en ese entorno, de la contaminación que hay en ese entorno, de los cambios en los usos o en la gestión o en los factores ambientales de ese territorio. Entonces, hay bioindicadores de aguas, hay bioindicadores de medios terrestres, como por ejemplo praderas o dehesas. Y muchas veces pues son insectos. Por ejemplo, en las aguas pues tenemos las efímeras, tenemos los odonatos. En medios terrestres pues tenemos desde escarabajos coprófagos, escarabeidos, a
pues yo qué sé, mariposas o arañas, ¿vale? Hormigas. Hay muchos grupos bioindicadores que se les conoce bien, que son populares porque son apreciables y bonitos, más que otros, por ejemplo, que las cucarachas, ¿no? Según por qué gente. Y entonces, pues, nos ayudan a tener un poco la idea de cómo va la diversidad en esos lugares. Otro servicio cultural o científico es el de la salud, que parece una tontería, pero nuestra salud mental y física depende de los artrópodos totalmente, totalmente. Esto, no voy a incidir mucho en esto, porque esto lo hablaremos en ese webinar futuro que veremos sobre las fobias y los miedos que producen los artrópodos, ¿vale? Pero tened en cuenta que no es lo mismo que yo me levante por la mañana un verano y oiga ya las chicharras cantando, a que yo me levante en las mismas condiciones, abra la puerta de mi casa y salga y esté pues el taxista pitando, el butanero gritando butano. No es lo mismo mentalmente y eso está muy estudiado, ¿vale? La salud mental del primer yo, en ese multiverso, sería mucho mejor que mi otro yo en el segundo multiverso, ¿vale? Bien, estética. Esto es muy humano, ¿no? Tenemos representaciones de artrópodos en el arte, cualquier aspecto cultural, ¿no? En la arquitectura, en las joyas, en la bisutería, en los tatuajes, ¿no? Por todos los lados tenemos representación de los artrópodos. En aspectos recreativos, ¿vale? Utilizamos los artrópodos para ecoturismo, por ejemplo, ¿no? El ir a ver odonatos, ir chequeando, pues he visto ya las especies fulanita, menganita, no sé qué, o ir a ver mariposas, o muchas veces es reclamo para hacer turismo. Por ejemplo, ahí os he puesto un cartel de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. En México es todo una fuente de economía, ¿no? Y de turismo. Y por último, los artrópodos, aunque ahora a lo mejor no se le dé tanta importancia, pero han estado ahí en cualquier aspecto de la trascendencia del ser humano, ¿no? Tanto religioso como espiritual. Ahí tenéis representación, por ejemplo, del dios escarabajo en Egipto, ¿vale? Que era representación del rejuvenecimiento, de la resucitación o de la vuelta a empezar, ¿no? Del ciclo solar. Pero tenéis muchas otras representaciones, la diosa araña en culturas africanas. Bueno, ya hemos hablado en otro webinar, ¿no? Y hemos hablado en algún otro webinar sobre mitos griegos, ¿no? Por ejemplo. Por ahí hay varias, varias representaciones de los artrópodos, sin el cual, pues, nuestra cultura no sería la misma. Y por último, bueno, no, perdón, hay otros servicios científicos de los cuales hablaremos luego, ¿vale? En el tercer bloque. Y luego, servicios de aprovisionamiento, que es básicamente, ¿qué nos dan? Venga, a ver, así, material, ¿qué nos dan los artrópodos? Lo he dejado para el final porque es lo más evidente. Primero, comida, ¿vale? ¿A quién no le va a gustar tomarse, ¿no? Una buena mariscada, ¿no? Pero bueno, es que estamos acostumbrados a comer gambas, estamos acostumbrados a... por lo menos en nuestra cultura, ¿vale? Efectivamente. Y hemos tenido algún webinar también sobre entomofagia, porque, bueno, no hay que desdeñar que puede ser una proteína en el futuro muy importante, ¿no? La de los artrópodos. Bien, materias primas. O sea, se nos viene a la cabeza seguro la abeja de la miel, con su cera, con su polen, con su propolen, con su... la jalea, ¿no? El gusano de la seda con su seda, yo qué sé, el carmín que sale de unas chinches, etcétera, ¿no? Nos vienen a la cabeza un montón de materias primas que podemos obtener a partir de ellos. Y por último, recursos medicinales, que a partir de sustancias tóxicas o venenosas de algunos artrópodos se han estudiado y se han implementado algunas pues sustancias, ¿no? Que podemos utilizar en medicina pues para contrarrestar estos efectos, ¿vale? Ya sea como antídotos o bien con otros efectos beneficiosos para algunas enfermedades, como puede ser el cáncer. Me estoy metiendo... No os quiero adelantar nada. Perdón. Vale. Vale, pues con esto terminamos el primer bloque, que son los servicios que nos producen o que nos proporcionan los artrópodos. Y vamos a pasar al segundo bloque, que es el futuro sostenible, ¿vale? O sea que, como veis, los artrópodos han moldeado nuestro pasado
aunque nosotros nos ha venido dado y no sabemos muy bien cómo era antes, ¿no? Pero todo el pasado del planeta Tierra ha estado moldeado por los artrópodos y el presente también. O sea, el presente están sosteniéndolo. Pero es que también los artrópodos son la clave para un futuro sostenible y también justo y tecnológico, de alguna manera. No podemos prescindir de ellos. Fijaos que desde, como decía antes, la búsqueda de algún alimento adicional para contrarrestar la falta de alimentos, o sobre todo, especialmente proteínas en el planeta, ¿no? O, por ejemplo, la inspiración para la formación de biomateriales, como puede ser la tela de araña, para crear pues, telas resistentes o tejidos que se utilizan en medicina. O, por ejemplo, inspiración también biomecánica para crear drones. Se han llevado, de hecho, hasta el espacio. Ya os hemos contado en algún webinar. Hemos tenido artrópodos y panartrópodos tardígrados en el espacio, ¿no? Con los fines que sean. Por cierto, os hago una pregunta, ¿vale? Pensadla. ¿Un insecto con alas en el espacio? ¿Qué haría? O sea, igual que vemos a los astronautas así, flotando con los pelos de punta, ¿qué haría un insecto con alas? ¿Podría volar? Bueno, pensadlo. A ver qué se os ocurre. Y luego también, fijaos que no se nos puede ocurrir un futuro en el que no utilicemos los artrópodos en la concienciación natural y en la concienciación social y en la ciencia ciudadana, ¿vale? Especialmente con los niños. También en la restauración ecológica. Por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo de restauración de ecosistemas forestales mediante bueno, el favorecimiento del paso de un estadio a otro en el bosque mediante artrópodos que son xilófagos, ¿no? Que van pues descomponiendo la madera. O la creación de ciudades verdes en las que vamos a formar parte, vamos a tener plantas que van a polinizar y vamos a aumentar de esa manera la biodiversidad y a su vez, pues, bueno, las huertas también entrarían aquí, ¿no? Fijaos que en los últimos 20, 30 años sí hemos incidido mucho en considerar los artrópodos en muchos aspectos de conservación y esto va cada vez a más, ¿no? La inclusión de muchas especies en los atlas y libros rojos es un hecho y cada vez va más. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué pensáis? ¿Que podemos vivir ajenos de los artrópodos? ¿Podemos quedarnos en nuestra casita encerrados con un matamoscas en la mano por si acaso aparece algún bicho para darle un zasca y vivir ajenos a todo esto? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Es que es muy difícil. El mundo puede sobrevivir sin el ser humano, pero sin los artrópodos... Puede sobrevivir o puede mejorar incluso. Sin los artrópodos... Sí. En fin. Bueno, vamos al tercer bloque. El tercer bloque, como os digo, sobre todo es en el que queremos incidir en este rato, es todo lo que tenga que ver con aspectos de salud, supervivencia humana y científicos, en los que los artrópodos pues, nos inspiran o nos pueden proporcionar ayudas, ¿vale? Hemos procurado buscar ejemplos llamativos. Están chulos. Ejemplos que digáis, ostras, no había caído o nunca lo había escuchado o ni se me había podido ocurrir, ¿vale? O cosas que no hemos contado en otros seminarios también. Exacto. Por no repetirnos. Sí. Muy bien, ya os dejo con las chicas. Con las chicas. Vale, pues vamos a empezar con uno de, bueno, en relación a todo lo que os ha contado Paco, ¿no? De los servicios que tienen los artrópodos en general, ¿no? Pues más o menos yo creo que un poco Inés y yo pues vamos a comentaros algunos ejemplos, ¿vale? Pues sobre todo en temas médicos, bueno. Pues por ejemplo, yo os voy a comentar de larvaterapia, ¿vale? Que a lo mejor así el nombre así de primeras es básicamente un tipo de bioterapia que es, en resumen... Me imagino las mosquitas así con una cofia Ya. de enfermera. Sí, literal, en plan, imagínate la mosquita eso. ¿Qué te huele?
Bueno, básicamente no os asustéis, ¿vale? Que simplemente es pues una forma, ¿vale? Otro método, ¿vale? Medicina en el que se usan organismos vivos, ¿no? Pues para, pues imagínate, curar ciertas dolencias, ¿no? En este caso, pues se usa, aquí tenéis, a ver, aquí la mosca, ¿vale? Que es la típica mosca verde que vemos en todos los lados, moscardón así azul verdoso, ¿vale? La Lucilia sericata. Sí, mejor, porque... A ver... Bueno, más o menos. Que esta es una mosca necrófaga, ¿vale? Es decir, que se alimenta de... de cosas muertas, ¿vale? Así en ese sentido. Y se dieron cuenta, ¿vale? Que sus larvas, en concreto, no el adulto, es capaz, ¿vale? De alimentarse de tejido necrótico, es decir, por ejemplo, imagínate tienes una herida, una úlcera y tienes ahí tejido, pues obviamente que hay parte muerta y parte viva, pues ellos se alimentan de ese tejido, pues que ya, digamos, no tiene ya solución, ¿vale? Y pues, oye, empezaron a utilizarlo, ¿vale? Entonces, así el nombre así médico es desbridamiento, que es literal eliminar el tejido que ya está muerto, ¿vale? De las heridas. Entonces, pues eso, ellos lo que van a hacer es utilizar las larvas, ¿vale? Te las van a poner. Ya. La verdad es que la gente en este sentido yo creo que está un poquito a veces reacia a que te pongan larvas de mosca en una herida. Bueno. Pero también te digo... ¿No se utilizaban sanguijuelas antes? Efectivamente. Ah, esto es una Todo es evolución. acostumbrarse, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, imaginaros, voy a poneros aquí un ejemplo. Siento a lo mejor a gente sensible, ¿vale? Pero imaginaros, tú tienes esta pierna. Yo creo que ya llega un momento en el que te da igual lo que te hagan, básicamente. Entonces, se pueden poner las larvas directamente sobre la herida o lo que se está haciendo ahora son biobags, ¿vale? Entonces, como las tote bags, pero biobags, porque todo tiene que tener la palabra bio. Y en inglés, tiene que estar en Y inglés. en inglés porque mola más. Sí, Vamos a era ver, científico, ¿no? por favor, Claro, es que, claro. vamos a ver. Entonces, te pone una biobag, ¿vale? Que está llena de, creo que eran 200 o 300 larvas, me refiero, ya depende de la empresa, ¿no? Pero vamos, tienes aquí como tu saquito de larvas y te la ponen, ¿vale? Encima. Y luego esta te la cubren con una venda, ¿vale? Tampoco apretar mucho para que también llegue oxígeno, se humedece. Y entonces tú dejas hacer tú las dejas ahí hacer su obra, ¿no? Me refiero, entonces, imaginaros, esta pierna del 27 del 11 de 2022, ya con 5 días, tiene muchísima mejor pinta. ¿Vale? Y luego, imaginaros ya después, obviamente haya pasado más tiempo, porque al final esto estaba fatal. Oye, el aplicar las bolsitas estas, ojo, que bueno, yo lo estuve... ¿El qué? Cuidado con las imágenes. Que lo puedes Ah, sacar, sí. la puede censurar. Bueno, ya, esperemos que no. Bueno, por si se censurase la imagen, son una sucesión de Sí, heridas. son heridas, me refiero, sobre todo, a ver, estas bolsitas se utilizan cuando otros tratamientos, pues ya, me refiero, no hay otra, digamos, solución, ¿vale? Sobre todo heridas que muy complicadas o que a lo mejor de difícil acceso, ¿sabes? Que ninguna otra operación, o sea, que operaciones dices, es que no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces... se usan, me refiero, estas bolsitas que también se pueden doblar, se pueden meter, o sea que quiero decirte. Entonces, vale. Tapa, vale. la imagen. Vale. Entonces, bueno, esto sería como un corte, ¿vale? Como si hiciésemos un corte a estas biobags, que es básicamente como una gasa, y tienes una esponjita, la humedeces y tienes aquí tus larvitas, ¿vale? De esta mosca. Y entonces, pues nada, pues lo dejas, me refiero, y lo dejas ahí a actuar, me refiero. Cada 4 días como máximo hay que ir cambiando las bolsitas, eso sí. Eso lo pone hasta en el prospecto de la bolsita. Y bueno, pues, oye, esta es una forma, me refiero, pues eso, de curar úlceras, me refiero, sobre todo también diabetes, me refiero, en muchos tratamientos incluso de amputaciones, de esto que ya dices, mira, no tenemos otra solución, ¿no? Pues antes de amputar, pues se empezaron a utilizar estas larvas y vieron que, oye, que tenía mejores resultados que directamente ya amputar algunos miembros, ¿no? Que ya pues estaban necróticos totalmente. Y entonces,
¿Esto qué pensáis? ¿Que sería de ahora novedoso, que se nos ha ocurrido hace poco? Pues la verdad es que no. O sea, hay incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay como esa primera referencia escrita, ¿no? De que se usaban larvas de mosca para curar heridas, ¿vale? Y luego, pues ya os digo, hay un montón, desde, vamos, hace miles de años, también en diferentes culturas. En los mayas se usaba mucho, literalmente ponían un pañuelo, lo mojaban con sangre de algún animal, me refiero de ganadería, y lo dejaban al sol para que se llenase de larvas. Y luego se lo aplicaban a sus propias heridas, me refiero. Entonces, que vamos, que en la cultura maya se utiliza, hay muchos registros de ello, también en la cultura asiática, en diferentes también, vamos, tribus aborígenes de Australia, pues también hay muchos registros de que se usaban larvas. Bueno, ellos lo llamaban gusanos, porque bueno, esto es como antes, ¿no? Algo así alargadito, dices, esto es un gusano. Pero bueno, que en realidad eran larvas de moscas. También durante las guerras, bueno, que aquí otra cosa no, pero guerras hemos tenido muchas entre los siglos XVI y XIX, aquí en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pues que también ya hay algunos, los típicos cirujanos militares, ¿no? Que ya veían, me refiero que, obviamente de los soldados caídos, ¿no? Durante las guerras, pues que se llenaban las heridas. Había, de hecho, vamos, un cirujano francés que vio de repente que tenía un soldado una herida enorme en la cabeza, me refiero, y que empezaba a llenarse de larvas y que tenían, pues oye, propiedades, vamos, que ya no solo, dices, les quitaban la parte necrótica, sino que también favorecen la cicatrización, que se cicatrice mucho más rápido. Entonces, pues ya hay como esos primeros registros, ¿no? De que, oye, dicen, ven que el uso de larvas pues tiene beneficios. Bueno, el primer documento oficial de un médico estadounidense durante las guerras civiles estadounidenses, pues ya como que ya es el primer uso, ¿no? Médico que hacen, por lo mismo, para soldados que estaban heridos con heridas, digamos, como muy complicadas, pues les ponían larvas de mosca, pero para que ayudasen a curarle la herida, ¿no? Y bueno, después de eso sí que es verdad que a partir de 1940 se deja de usar las larvas porque surge la penicilina, sulfonamidas, como que hay un boom, entonces dicen, no, lo de las larvas ya no mola, además, no, ya está muy usado. ¿Qué pasa? Pues que en la década de 1990 hay muchas bacterias que ya se hacen resistentes a todos estos antibióticos. Entonces, pues se vuelve, ¿no?, a utilizar las larvas. Hay como otro resurgimiento de la larvaterapia hasta el día de hoy que hay muchos hospitales. Vamos, estuve leyendo noticias en el Hospital de Cataluña, por ejemplo, que hacía poco pues que salía la noticia de que se habían usado larvas de mosca para curar unas heridas que eran muy complicadas o que no había otra forma de curarlas, ¿no? Más estudios o más ejemplos, pues por ejemplo, para el dolor, me refiero, no sé si conocéis a esta hormiguita, que la llaman hormiga bala, y que hay un entomólogo que hizo una escala, yo también este hombre, no sé, se fue dejando picar por todos los insectos que iba encontrando y hizo una escala como del dolor, de 0 totalmente nulo hasta 4, que es como... Ya, es que yo estaba pensando, era el entomólogo Smith o no sé qué se llamaba. Yo conocía uno, sí, ¿eh? Entonces, bueno, sin comentarios. Entonces, este hombre pues se dejaba picar por todo, entonces hizo su escala del dolor, ¿vale? De las picaduras de diferentes insectos. Y entonces, pues eso, de 0 a 4, 0 nada y 4 como el que más. Bueno, pues la picadura de esta hormiga la puso 4++. O sea, ya no es el 4. O sea, dice que esta es, vamos, de hecho, esta se considera la picadura más dolorosa del mundo. La definió como caminar sobre carbón en llamas con un clavo de 3 pulgadas incrustado en el talón. Qué específico también. No. Yo estaba pensando, este hombre se hizo eso porque a la gente lo que dice es que es como si te disparasen. Por eso también la llaman hormigas bala, porque es como si te diesen un disparo. Que también te digo, aquí a todo el mundo les disparan, ¿no? Porque yo no sé cómo sería, prefiero no saberlo, la verdad. Pero bueno, entonces, por lo visto es muy, muy, muy doloroso, ¿vale? Puede estar el dolor durante más de 48 horas, me refiero. Y con, además, diversos efectos. Te puede enrojecimiento, ¿vale? Un eritema de la zona donde te ha picado, retención de líquidos, ¿vale? Edema, taquicardias, vómitos, o sea que, bueno, en fin, que estás hecho para el arrastre. O
sea, ya no solo, y digamos que estos, bueno, yo os tranquilizo, esto aquí no está, ¿vale? Está en Sudamérica, ¿vale? Sobre todo creo que había muchas picaduras en Brasil, vamos, todas esas zonas, digamos, de zonas tropicales, de bosque, tal, entonces podemos encontrarnos esta hormiguita, así que si vais, ojo, cuidado. Bueno, ¿por qué al final este veneno, o sea, vamos, esta picadura es tan dolorosa? Porque tiene en el veneno, ¿vale? De esta hormiguita tiene un péptido, ¿vale? Poneratoxina, que es un neurotóxico, es decir, que afecta al sistema nervioso central, entonces obviamente pues afecta a los canales de sodio, entonces totalmente te paraliza, ¿vale? Pero la parte buena, ¿vale? Que siempre hay una parte buena, que se está usando, ¿vale? Pues para estudios del dolor e intentar hacer analgésicos pues que más potentes para, obviamente, no sentir tanto dolor. Y también he estado leyendo algunas noticias como biocidas, es decir, este veneno como es tan potente que se podría usar como control biológico, ¿vale? De algunas plagas. Entonces, bueno, pues oye, otra cosita más. Y luego, pues, otra de las funciones, me refiero a que podríamos obtener de los, vamos, de los artrópodos, ¿no? Pues en este caso serían, bueno, también es farmacéutico, bueno, o terapéutico, pero también como recicladores naturales, ¿vale? Porque sí que es verdad que en estas últimas décadas, sobre todo, no sabemos qué hacer con tantos restos, ¿no? Basura, contaminantes, ¿no? No sabemos qué hacer con ellos, en realidad. Tenemos tanto que ya al final llega un momento que vamos a estar rodeados de basura dentro de poco. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, hay aquí una mosca, ¿vale? La Hermetia ilucens, o la mosca negra, que también llaman, que se ha visto que sus larvas son súper, pero súper voraces. O sea, entonces lo que se está haciendo ahora, que usan estas larvas, ¿vale? Como básicamente bueno, recicladores, o sea, son nuestros basureros naturales. Básicamente, entonces todos esos restos de, sobre todo orgánicos de vamos, de productos agrícolas, de todas estas, lo diré, de ganadería, ¿no? Todos esos restos de todas estas fábricas, como no saben muy bien qué hacer y incinerarlo también al final afecta negativamente al ecosistema, ¿no? Porque al final estás ahí creando una capa de gases bastante importante. Entonces, últimamente se están utilizando estas larvas, ¿no? Pues eso, para intentar reciclar todos esos restos y obtener compuestos orgánicos, ¿vale? Entonces, todos estiércoles, alimentos y desechos de cultivos, pues, digamos, reconvertirlos, ¿no? En productos de uso, ¿no? Y entonces, pues, se están utilizando, pues, para toda esa biomasa que generan para cultivos como compost o alimentos para, vamos, como piensos, ¿no? También, pues otra forma es que se alimentan de contaminantes, ¿vale? O sea, entonces, todos esos contaminantes que hay en el ecosistema, ¿vale? Pues eso, pues que podemos encontrar en los vertederos o en zonas de catástrofes al final, ¿no? Todos esos, ellos se alimentan de ello y todos esos contaminantes los transforman en compuestos orgánicos. Entonces, ya os digo, este es un chollo. Y además, como son tan voraces, te lo hacen en, digamos, poco tiempo. También esas larvas, como os ha dicho Paco, al final forman parte, muchas de ellas, de las cadenas tróficas. Se están utilizando también ya no tanto el tenebrio, ¿no? El típico el gusano de la harina, para dar de comer a todos esos animales que tenemos en casa, sobre todo reptiles y peces. Por lo visto, estas larvas son muy ricas en proteínas y grasas, tienen mucho también calcio. Vamos, que tiene muchos nutrientes, entonces se están utilizando también ya como suplemento de comida. Me refiero para algunos, sobre todo, pues he visto sobre todo reptiles y peces. Y pues, ¿qué más? Por darle más bombo a estas larvas, también en la industria farmacéutica, como ya he dicho, como muchas veces descomponen compuestos en otros, pues se está utilizando para crear medicamentos, y en la cosmética el quitosano, que se usa para adelgazar, para pastillas adelgazantes, también para la piel, o sea que tiene muchas funciones el quitosano. Entonces estos organismos también los producen, ¿no? Cuando descomponen, digamos, todos esos compuestos, ¿no? Pues así que una de las funciones, pues también, ya os digo, es en la industria de la cosmética. Tenemos 2 o 3 alumnos que han propuesto un proyecto para montar una empresa. Aquí en la Facultad de Biológicas hay como una propulsora de proyectos. Pues el proyecto que tienen en mente
es de hecho utilizar La la mosca mosca negra, Es que ¿cómo se llama? También se llama soldado, mosca negra soldado, sí. como degradadora de plásticos y parece que es Mm. efectiva también. Sí, es que últimamente se está estudiando mucho por eso, porque al final arrasa con todo. Todo lo que no queremos lo convierte en algo que nos beneficia. La incubadora de proyectos, que no me acordaba y luego Ah, me van a matar. La La bioincubadora. bioincubadora, Sí, sí. sí, sí. Bueno, ya dejo pasines. Vale. Bueno, Sandra os ha hablado de algunas aplicaciones directas que tendrían los insectos en el caso de una herida o en el caso de la producción de antídotos, etcétera. Yo os voy a hablar de otra aplicación que sería la detección de enfermedades. Sería como la primera fase en esta participación médica, por así decirlo, y luego vendría lo que os ha contado Sandra. Durante la pandemia del COVID, bueno, la comunidad científica yo creo que se puso manos a la obra a buscar soluciones lo más rápidas posibles y surgieron cosas muy interesantes que también implicaban a los insectos, en concreto a la abeja de la miel. Os pongo una foto de un bisón, el animalito que tenéis debajo, porque bueno, se utilizaban muestras de bisones que estaban infectados por el virus que produce la patología del COVID. Entonces, bueno, resulta que cuando estamos en determinadas infecciones, nuestro cuerpo produce una serie de compuestos orgánicos volátiles y resulta que las abejas de la miel son capaces de detectar esos compuestos, igual que otros muchos, en concentraciones muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, utilizando esta premisa, se desarrolla todo un sistema de condicionamiento pavloviano. Lo menciono ahora así un poco por encima porque luego veremos un vídeo que básicamente consiste en, como los perros de Pavlov, yo te enseño a hacer algo por un sistema de aprendizaje por recompensa. En este caso, enseñaban o presentaban a las abejas distintas muestras de estos bisones infectados o no infectados, o sea, con COVID o sin COVID, y a aquellos que tenían, o cuando se presentaba una muestra infectada, se daba además una recompensa azucarada por medio de este palito que utilizan los doctores para cuando somos chiquititos, mirarnos las anginas, Sí. pues impregnado con agua y con azúcar. Esto al final produce un condicionamiento de tal forma que cuando la abeja estaba en presencia de esos compuestos volátiles asociados a la enfermedad, sacaba la lengua esperando la recompensa azucarada y por lo tanto era fácilmente visible detectar la infección por COVID viendo a las abejitas sacar la lengua. Aquí tenemos. Básicamente esto haría un poco las veces de presencia de comida, de flores, ¿no? La abeja al final está sacando la lengua ante un determinado aroma o olor porque considera que hay alimento de por medio. Las hemos intentado o las hemos estado cebando de la presencia de esos olores de enfermedad. Entonces, bueno, pues directamente ellas piensan que tienen comida disponible y sacan la lengüita. No solo las abejas de la miel se han utilizado, cuando digo se han utilizado se ha experimentado con la posibilidad de que puedan hacer estas cosas. No se han utilizado todavía en ningún ensayo clínico, pero podría existir ese filón porque se ha estudiado que sí que son útiles. Bueno, pues igual que se ha demostrado la utilidad para la detección de muestras infectadas por SARS-CoV-2, también se ha demostrado la utilidad para la detección de muestras infectadas con cáncer de pulmón. En este caso, bueno, exactamente lo mismo, es un proceso de aprendizaje por condicionamiento pavloviano, pero en este caso no se presentaba una muestra de bisón infectado, sino directamente olores sintéticos que vienen a hacer las veces del aliento de una persona que está infectada o que tiene un cuadro de cáncer de pulmón y una persona que está sana. Bueno, pues parece ser que las abejas muestran unos distintos rangos neuronales o una estimulación neuronal distinta frente a un aroma o a un aliento de alguien infectado y de alguien que no lo está. Esto serviría para hacer unas detecciones tempranas de cáncer muy poco invasivas, únicamente viendo la estimulación neuronal de unas abejas
bueno, pues curiosísimo. De nuevo, es un potencial. Sí que se ha demostrado la efectividad en ambos casos. En el caso de la detección del COVID, una efectividad del 92%, y en el caso de la detección del cáncer de pulmón del 93%. O sea que la técnica funciona, pero todavía no se ha puesto en práctica. No solo pueden servir para detectar enfermedades, sino que, bueno, parece ser que también se están desarrollando estudios para ver si los insectos pueden detectar la presencia de explosivos. Aquí tenemos al coyote con las manos en la masa y de nuevo, una vez más, se ha adiestrado o se ha conseguido adiestrar por condicionamiento pavloviano a insectos para que reaccionen en presencia de determinadas concentraciones muy bajitas de TNT, de C4, de TATP, que son todo compuestos que encontramos en los explosivos. ¿Y quiénes van a ser? Pues de nuevo las abejas de la miel, que parece que están hasta en la sopa. Os traigo... Los tienen currando total. en todo, multitarea. Sí, desde luego. Imagino que como son fáciles de producir, digamos, pues son fáciles de utilizar. Os he estado mencionando los 3 ejemplos, esto del condicionamiento pavloviano. Aquí os traigo un vídeo para que veáis exactamente cómo hacen esto del condicionamiento. Mirad, aquí están cogiendo una abejita y la están metiendo en una cápsula de forma individualizada, de tal forma, bueno, primero las recogen de con un aspirador. De las colmenas con un aspirador, y luego a través de un tubo las van metiendo en esos cajones individualizados con su numerito de serie y todo. Me parece hiper complicado. Sí, de tal forma que solo queda la cabeza, la cabecita de la abeja disponible. Ahí las tenemos todas en fila. Y fijaos, ahí es como les van dando ese agua con azúcar como recompensa. Parecen... Es que me está dando hasta que penita, la sí, verdad, verlas. Desde luego. Todas como o sea, yo creo que si cárcel. no se utiliza... Y mirad, aquí es interesante, vemos cómo sacan la lengua ante la presencia del compuesto o no. Cuando el compuesto deja de estar presente, bueno, ha ido muy rápido el vídeo, cuando el compuesto dejaba de estar presente, justo las abejas metían la lengua. Sí. Aquí lo vemos. Sí. A ver, creo que lleguemos a las gráficas. Aquí. Cuando las gráficas empiezan a tener señal es cuando el compuesto está presente y por lo tanto las abejitas empiezan a sacar la lengua porque están esperando esa recompensa de comida. Cuando las gráficas no están activas, el compuesto no está presente y por lo tanto las abejitas vuelven a guardar la lengua. Yo creo que si esto no se utiliza es un poco por esto mismo que nos ha pasado a los 3, de ay, me da esta cosita ver a la abejita tan utilizada. Pero bueno, se está hablando de que es una técnica no invasiva para la detección de determinadas enfermedades, no invasiva para el paciente, desde luego, para el mini médico sí que lo es. Pero también parece ser que es una herramienta que podría ser muy útil en zonas con escasos recursos, porque es muy sencillo enviar mini médicos adiestrados pues para una detección muy rápida de determinadas enfermedades. Hombre, no hay que olvidar que, claro, con respecto a los aspectos bioéticos, no todos somos iguales. O sea, que hay animales humanos que tenemos unos derechos y animales no humanos que pueden tener otros derechos. Entonces, lo ideal sería no anteponer unos a otros, pero en este caso... pues el fin muchas veces justifica los medios para algunos científicos o para algunas otras personas, ¿no? No para todos, pero sí, o sea, por eso se utilizan las abejas de esta manera, claro. Efectivamente. Bueno, esto de la detección de explosivos no solo se entrena mediante condicionamiento pavloviano, sino que también existen insectos cyborg o con mochila. Mutantes, con mochilita, literalmente. En este caso tenemos unas langostas que han conseguido adiestrar. Se les implanta un chip que va conectado a sus antenas, de tal forma que se puede medir, bueno, a las antenas y al ganglio cerebral, de tal forma que puede medirse la excitación neuronal ante la presencia de determinados compuestos que están presentes en los explosivos. Esto serviría pues para utilizar a las langostas como sensores de explosivos. Si veo que de repente se está poniendo nerviosa se pone nerviosa o empieza a activarse una zona neuronal
que hemos asociado previamente a esa detección de estos compuestos contaminantes, sabremos que en el ambiente hay contaminantes presentes, o bueno, contaminantes, compuestos explosivos, mejor dicho, o no. Bueno, aquí parece ser, los investigadores dicen que al insecto no le afecta para nada, que pueden incluso volar, que es una intervención que dura unos segundos y que al poquito tiempo el insecto ya vuelve a hacer vida normal. En este caso un poco chapu parece, porque está ahí con un pegote de silicona, pero bueno, parece ser que funciona. Pero bueno, esto de los insectos cyborg viene o se empieza a desarrollar no con las langostas, sino con las cucarachas, y en concreto por la necesidad de encontrar estrategias en las situaciones de accidentes, o mejor dicho, de catástrofes naturales, como lo puede ser un seísmo. En concreto empieza a desarrollarse en Japón. Ya sabemos que Japón es uno de los epicentros mundiales de la actividad sísmica. Entonces empiezan a pensar qué técnicas se pueden desarrollar para facilitar el trabajo y la detección de víctimas en estas situaciones. Entonces, bueno, se dan cuenta de que la maquinaria o la robótica que se está utilizando a día de hoy tiene un inconveniente, que es el tamaño. No toda la robótica que tenemos ahora puede acceder a todos los sitios. Entonces se dan cuenta de que hay quienes de forma natural sí que tienen la capacidad de acceder a todos los lugares. En primer lugar, porque son pequeños, y en segundo lugar, porque están adaptados al movimiento reptando. Entonces, bueno, pues deciden que tal vez pueda ser interesante controlar a las cucarachas para que las cucarachas aporten información. Aquí tenemos un vídeo para que veáis cómo, las cucarachas son como los coches teledirigidos que utilizábamos cuando eran pequeñitos. Tienen un sistema de mochila y veréis ahora cómo van dirigiendo... Perdón, lo veremos en el siguiente vídeo. Este vídeo es para que veáis un poco en qué consiste el aparataje en sí. Toda la mochila que llevan encima. Aquí lo tenemos ahora. Perdón, vamos a parar a este. Vemos cómo van dirigiendo su movimiento a través de una línea trazada o en un laberinto. ¿Para qué utilizan originalmente estos cyborgs o biobots, que realmente es el nombre que se le ha dado en la ciencia? Para mapear regiones. Estos biobots están dotados de una mochilita que tiene un sensor, y ese sensor, a modo de infrarrojos, va mapeando una superficie. Aquí vemos cómo distintos biobots se van moviendo por un espacio y al final nos permite mapear una superficie a la que no tenemos acceso visual. Incluso han pensado en ponerles una cola a la mochilita de plaquitas solares para que sean del todo autosuficientes, no hay que recargarlos. Luego le despego la colita de placas solares y la cucaracha sigue haciendo su vida. Pero esto se ha llevado un poco más allá y se ha pensado, bueno, si lo podemos utilizar para mapear, también lo podemos utilizar para otras cosas. En este caso sí que hay una aplicación real. En los otros ejemplos que os daba eran todo más, pues diseños experimentales, pero en este caso sí que se han utilizado los biobots, en concreto en un terremoto muy grande que hubo en Myanmar hace muy poquito. Pues fijaos, un batallón de 10 cucarachas soldado que se han utilizado de forma remota por estos operarios para sondear y buscar víctimas, porque a estas camaritas, a estos chips que se les incorpora en la mochila, se les puede acoplar no solo este sensor de infrarrojos para detectar calor, sino también se les puede colocar altavoces para detectar llamadas de auxilio, y además se les pueden implementar camaritas para grabar incluso a la gente o a los posibles víctimas. O sea que, bueno, parece ser que esto sí que se está utilizando, está funcionando y se queda. Les falta el barrilito de San Bernardo. Les falta el barrilito. Realmente es un poco la función que han venido haciendo los perros de rescate desde hace un montón de años. Sí. Lo que pasa que, bueno, se producen más en masa, son mucho más económicos, los puedo jubilar con mucha facilidad. Y entran en cualquier y sobre hueco. Todo es que los manejo yo con un mando teledirigido y le digo ahora para acá, ahora para allá. Entonces, bueno,
Pues para que veáis lo que ¿Qué se pasó? hace. Esa noticia es de hace una semana. Sí, es Es del súper, 5. súper reciente. El 5 de abril. El 5 de abril. O sea, hace nada. 5 días. Bueno, pues ya estamos acabando, ¿no? No nos queda nada. Fijaos que hoy hemos visto que estos pequeños bichejos que son los artrópodos, pues hacen un montón de actividades con las que mueven y nos salvan el día, ¿no? Mueven el mundo, nos salvan el día. Antes que nosotros, estos ya eran jardineros, ya eran recicladores, ya eran ingenieros, ya eran arquitectos, médicos. Fijaos, todas las funciones, todas las atribuciones que les damos. No sé qué pensaréis, pero creo que en nosotros está el dejar atrás los prejuicios y los miedos y adoptar más bien una actitud de acompañamiento y de dar la mano, ¿no? Y de conservación de estos organismos porque nos están ayudando. Como os decía al principio, sin ellos la vida en la Tierra tal como la conocemos no sería posible. Son parte necesaria de nuestro futuro, de nuestro conocimiento y de nuestro porvenir, básicamente. ¿Y por qué necesitamos héroes? ¿Lo habéis pensado alguna vez? O sea, este webinar no utiliza la palabra héroes porque sí, ¿no? Ni por las fechas en las que estamos. Creemos que es importante, en un momento de crisis como la que estamos, tener en cuenta que los héroes hacen mucha falta, ¿no? Los héroes, al fin y al cabo, son aquellas entidades en las que proyectamos todos los aspectos positivos nuestros, ¿no? La fuerza, el coraje, la inteligencia, la perspicacia, la conservación. O sea, son algo más, ¿no? Realmente estamos buscando lo positivo nuestro. Y por otro lado, los héroes, sustituid héroes por artrópodos, ¿vale? Los héroes en un mundo en el que estamos, en el que hay tanta incertidumbre, momentos de crisis ambiental, etc., nos dan esperanza. Fijaos que ellos no paran a ver qué está sucediendo y a ver cómo... No, ellos siguen con su tarea. Es todo lo que pueden hacer. Venga, pim, pam. Adelante. Y aparte, los héroes no solamente nos inspiran, quiero ser como ellos. Hombre, como una cucaracha que rescata. Sino que también nos están interpelando, nos están preguntando, bueno, si ellos son capaces de hacer esto, ¿qué debo hacer yo? ¿O qué no estoy haciendo yo? ¿No? ¿O no lo pensáis? No lo pensáis. O sea que, fijaos que hay muchos héroes que no llevan capa, como os decía antes, son pequeños, cotidianos, silenciosos. Bueno, pues básicamente es eso lo que os queríamos contar, ¿no? Gracias por vuestra atención. Ahora pasaremos a contestar las preguntas, pero queremos que os quede ahí resonando qué podemos hacer nosotros por los artrópodos y por tanto por nuestro mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Os parece? ¿Nos parece? Bueno, pues si queréis pasamos a las preguntas. Venga. Hoy ha habido un número constante de participación, si os fijáis. No hemos tenido mucha gente, pero ha habido ahí un número constante. Quizá porque es fiesta, ¿no? O medio fiesta. Bueno, fiesta no lectivo. No lectivo, en algunos sitios no lectivo. Bueno, a ver, Centro de Educación Ambiental. Bueno, muchas gracias, como decimos siempre, por invitarnos. ¿Qué haría un insecto con alas en el espacio? Vamos a meditar. Andrés dice que cree que los insectos no podrían volar en el espacio porque al no haber aire no hay nada que impulsar para realizar el movimiento, ¿no? Exacto, muy bien, Andrés. Eso es lo que pasa realmente. Por mucho que muevas las alas, no puede haber rozamiento contra nada. Y entonces dicen los científicos que ven a los insectos, pobres insectos, mover las alas así en el espacio, que parece que están levitando porque siguen su movimiento continuo, que el que llevaban antes cuando lo han soltado a abrirle de la caja, pero no, los pobres están moviendo las alas así, creyendo que pueden volar. O sea, debe ser una desorientación para ellos.
Qué angustia. En fin. Claro, Bueno. Belén. ¿Qué más? A ver, Belén... Bueno, espera, Andrés también dice que qué se le pasaría por la cabeza a una persona para pensar que es buena idea poner insectos en una herida abierta. No sé, Bueno. Al Sandra, final ¿qué fue por opinas? observación, ¿eh? No te creas. Sí, sobre todo fue que empezaron a ver que, claro, a todas las heridas de los soldados les empezaban a llegar las moscas, a dejar las larvas y luego pues iban ahí creciendo y vieron que, oye, que tenía su punto positivo. Quiero decirte que al final eso se comía todo lo muerto y encima como que parecía que ayudaba a cicatrizarlo, mientras que gente que no tenía esas larvas, como que les costaba mucho más. O sea, que fue por observación, ¿eh? Y No bueno, y la por- ganadería, supongo que el hombre también, desde que es ganadero y se ha sentado, pues a lo mejor ha visto también larvas en sus animales, ¿no? Y ha dicho, uy, Seguramente. pues se la voy a dejar a ver qué pasa. O por dejadez no las quito Sí, y ahí también va, pues se ha habrá recuperado. un componente accidental. Yo creo Sí, que Pues sí. igual seguro. que con una herida abierta Sí. se quemó y vio que se cauterizaba la herida. Pues Total. O sea, más así de eso, de observación y que dejarlo pasar, quiero Sí, decirte. como el que prueba el chorizo con chocolate y se da cuenta que está rico, ¿no? bueno. Bueno, a ver, no. Pero vamos, que... Bueno, los animales, Andrés también, ¿los animales usados para cyborg los crían para eso o los capturan? Sí, tal cual. Los crían, ¿no? Los crían. No se ve en el vídeo porque el fragmento de vídeo que os he puesto es un fragmento, literalmente, pero en el resto del vídeo se ve como los tienen en cajas allí a puñados, básicamente. Con las Los hueveras, crían, ¿no? sí. Los tenían como Esas hueveras. eran las cucarachas esas bufadoras, las de Madagascar. Sí, son de Madagascar, Sí, eso. sí. Porque son Bien, más grandes. porque son más Claro. grandes, claro. Claro, hombre. No Y además van a se quejan. utilizar hormiguitas, que el chip que tengo que poner es muy chiquitico, uno que vea a simple vista. Claro. Muy bien. Y dice, claro, que si era lo primero, que si no les afectaba a la hora de luego relacionarse con el medio. O sea, que No luego sé las yo si los sueltan. sueltan. No sé yo si los sueltan. No lo especifica por ningún lado. Lo que sí que especifican es que el chip es de quita y pon. Lo pueden quitar, lo pueden poner, pero que luego las vuelvan a soltar al medio. Bueno, son sujetos de experimentación, no creo. Eso te iba a decir, yo creo que ya se quedan como sujetos de poner en la mochila, quitársela y así. Efectivamente. Belén decía que si luego se recuperaban las cucarachas o si volvían ellas solas, porque claro, imagina que querrán recuperar el chip. Sí, claro, las cucarachas igual que las sueltan para que vayan a 300 metros debajo del suelo, luego las vuelven a traer con el mando teledirigido para recuperar a la cucaracha y al chip, claro, por supuesto. Ujú. Mm. Y... ¿Sí? Ah, ¿Sandra? no. Vale, no. Que pensaba que había alguna pregunta más. No, nada. No, hoy, ¿La hoy tenemos? no hay más preguntas. no. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta. Dejamos así 10 segundos, 20, que es el retardo, por si acaso. Aprovechad corriendo. Y si no, pues vamos a ir cerrando. O sea, vamos a ir adelantando un poquillo, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, al centro, al CIA de la Casa de Campo, por este ratito que nos permite todos los meses. Muchas gracias a todos los que estáis ahí también continuamente. No somos profesionales para nada de estos medios, pero queremos por lo menos transmitiros el poquito gusto que tenemos por los artrópodos y si es, aunque sea una ínfima parte, pues con eso nos damos por satisfechos. Y yo creo que nada, que paséis unas felices vacaciones. Son pocos días, pero... ¿Y lluviosos? Parece ¿Y ser. lluviosos? Parece ser. Pero ya veréis que el rato que sale el sol hay un montón de artrópodos. Fijaos un poquito más. Fijaos, veréis que estamos rodeados, que les hemos arrebatado nosotros el sitio, ya estaban antes. Así que, pues nada, no hay preguntas por lo que vemos. No parece. Pues lo dicho, que nos vemos en el siguiente webinar. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós.